Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Buen día, amigos, ¿qué tal? Aquí y en cualquier parte del mundo, cuando un gobierno es delincuencial, cuando un gobierno es mafioso, cuando un gobierno se propone saquear a su población, necesita fundamentalmente dos cosas: copar la justicia y copar los medios de comunicación. Ya no es suficiente con la autocensura de los medios comprados con la propaganda oficial. Ya no es suficiente tener semanarios adulones, no es suficiente tener micrófonos y cámaras dedicadas específicamente para recoger la opinión de los gobernantes. Hay que lograr un cartel, un oligopolio mediático para tener entonces a la población totalmente engañada con respecto al caos y al saqueo. Y todavía eso se complementa en favor de la patota delincuencial cuando usted tiene una falsa oposición, cuando tiene un conjunto de tibios que tienen fueros parlamentarios que podrían salir perfectamente a descubrir el saqueo, los robos, los negocitos. Ahora sí voy a hablar específicamente los negocitos criminales de los fraudeamplistas que se están enriqueciendo a costilla del empobrecimiento del pueblo uruguayo, que tiene que pagar mediante impuestos, mediante inflación y mediante el deterioro total y absoluto de los cometidos esenciales del Estado. Pero lamentablemente tenemos cómplices, no tenemos oposición, tenemos cómplices. Nuestra justicia está copada. Hubo una ingeniería jurídica para modificar el Ministerio Público y lograr una maquinaria de impunidad. Maquinaria de impunidad en la que solamente son procesados y van presos los privados, aun cuando las estafas se hagan con el gobierno. Los magistrados elaboran cualquier elucubración jurídica maquiavélica e impresentable para procesar privados y exculpar a todo un gobierno delincuencial. Eso fue el caso Pluna, una estafa entre privados y el gobierno, pero que nuestra justicia, Ministerio Público y juzgado solamente procesó al privado, a Campiani y sus socios. Allí no funcionaron los pactos. Allí no se le dijo a Campiani: usted tiene un pacto si revela la verdad, porque si revelaba la verdad no había gobierno, estaban todos en el CONCAR. No se está buscando en ANCAP un arrepentido y un pacto, porque si hay un arrepentido y un pacto en ANCAP, nos quedamos sin gobierno. En ANCAP lo que se están buscando es encubridores. Se busca gente que estuvo metida en la estafa de la regasificadora para ponerla en ANCAP para ir a cubrir el saqueo del usurpador. El usurpador nos saqueó. La mentira es lo de menos. El problema es el saqueo multimillonario que nos hizo en ANCAP y que hoy es el que amerita la inflación que pagan ustedes, los obreros uruguayos, que pagamos todos.
No hay un solo legislador de la oposición que tiene fueros parlamentarios para decirle de frente esto. ¡Usurpador, nos robaste! Y están los cómplices del usurpador. Los que todavía quieren más medios de comunicación y con el dinero sucio de ANCAP quieren formar el oligopolio mediático para tener el monopolio de la palabra, para poder seguir engañando y robando al pueblo uruguayo. Y todo eso lo facilita un poder judicial cobarde y un ministerio público copado. Y lo tenemos que decir con fuerza y con vehemencia, porque vivimos momentos trágicos en el país, porque entre una patota delincuencial y un conjunto de tibios cómplices, al país lo están haciendo pedazos. Y quienes tenemos descendencia, siempre lo digo, tenemos el compromiso de la lucha, y de la lucha frontal. Y yo esto que digo, cuidado, no hay problema, una llamada por teléfono y al que se siente involucrado. Aquí en la radio o a las 3 de la mañana en la turiferia. No hay problema. Yo lo que digo aguanto. Vuelvo a repetir. Debatimos en la radio o en la turiferia nos encontramos mano a mano. No hay problema ninguno. Bien. Hecha esta aclaración, vayamos por partes. Lo primero que le quiero aclarar a ustedes, amigos, es que vamos a tener otra vez un programa de 1 hora. Porque es tan obsceno el panorama que se nos presenta, que no tenemos otro remedio que poner dinero de nuestro bolsillo para desenmascarar y apelar al Tribunal Popular. Decirle al fiscal general y decirle a los miembros de la Suprema Corte de Justicia: señores, el doctor Salle está apelando al Tribunal Popular, al Tribunal de la Opinión Pública, porque no tiene confianza en ustedes, ni en la Suprema Corte de Justicia, ni en la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General se ha convertido en una maquinaria inconstitucional de impunidad gubernamental fraude amplista. Y tengo sobrados motivos para decir eso. Hay casos que son bochornosos, que nadie los puede discutir. El primero es el que lo llevó al fiscal general a ese puesto. La denuncia mía contra Gonzalo Fernández. Caso emblemático donde un fiscal desarrolla 85 páginas de defensa. Histórica la vista en ese expediente. Después tenemos el caso Pluna. Después vienen los pactos Yanquis-Morales. Les quiero aclarar algo, amigos. Miren que el primero que denunció la mafia del fútbol en este país en complicidad con el gobierno de Mujica fue el doctor Salle. Y ese expediente se archivó. Y cuando los yanquis mandaron a investigar, allí sí, allí investigaron. Cuando denunció Salle, no. Les denuncié la regasificadora. Hace 3 años que la tienen congelada. Les denuncié a Lur. Ahora le voy a pedir a la justicia que investigue el dinero sucio de ANCAP. Ahora le voy a pedir a la justicia que investigue al nuevo jugador mediático, este señor Pablo Escotelaro, que de la noche a la mañana sale teniendo millones de dólares para comprar radios, impresoras y periódicos. ¿De dónde sacó la plata Escotelaro? Porque, ¡qué casualidad! Escotelaro tiene amplia amistad con los hijos y la hermana de León, el de Alur. Y él menciona en el reportaje de Brecha, que va directo, oficio de canillita, le toco la puerta al juez y le digo: viene Brecha con la entrevista al nuevo jugador mediático para que investiguemos de dónde sale el dinero de este hombre. Porque este hombre era un empleado público.
porque tengo testigos que este hombre, cuando fue destituido por Bordaberry, por mala administración en el INJU, cuando fue destituido porque Gandini le imputa haberle falsificado la firma para obtener dinero en el exterior, quedó en la malaria total y resulta que ahora es un poderoso empresario. Pero me parece que esos dólares tienen olor a petróleo. Yo qué sé, me da la impresión. Yo no tengo muy buen olfato, pero me parece que esos dólares huelen a petróleo. Y si esos dólares huelen a petróleo hay que investigar. Porque los sobrecostos están absolutamente admitidos. Y los sobrecostos a nivel internacional significa robar a los pueblos. Por lo tanto, ya tenemos en la computadora la solicitud de investigación de dónde proceden los dineros que Scotelaro está manejando. Este hombre de izquierda liberal. Resulta que hay una publicación del 10 de junio del 2004 en La República, que dice así: Scotelaro falsificó mi firma. El ex senador Jorge Gandini reveló ayer que durante su gestión como director del Instituto Nacional de la Juventud, Pablo Scotelaro, por entonces representante de una ONG, falsificó su firma para obtener dinero en el exterior. Pablo Scotelaro fue destituido la semana pasada por el presidente Jorge Valle, en común acuerdo con el ministro interino de Deporte y Juventud, Pedro Bordaberry, después de constatar una serie de desprolijidades administrativas. Resulta que este hombre del Partido Colorado, que la República de Fasano y caras y caretas de Alberto Grille lo defenestraron en el 2004, ahora resulta, como muchos que se cambiaron del Partido Colorado al fraude amplio, porque el fraude amplio son los negocitos, es la guita fácil del Estado que se le saca al pueblo uruguayo, que se le roba al pueblo uruguayo vía ALUR, vía regasificadora, esa estafa de gas de Sayago, esos saqueadores de gas de Sayago, ¿verdad? Entonces es bueno mezclarse así. Es lindo ponerse de amigotes con los ministros. Es lindo ser amigote de Mujica y prestarle el avioncito y tejerle la banda presidencial. Si con un le tejo la banda presidencial y tengo la posibilidad de que el Banco República me preste 40 millones de dólares, y le pago solamente, y después que me fui y dejé fundida la empresa y después que dejé tirada 900 madres de familia con toda su familia tirada, le quedo debiendo 20 millones de dólares. Yo le pregunto a ustedes con la mano en el corazón, ¿hoy no tendría que estar un patrullero en la casa de los directores del Banco República que les prestaron a los Fernández para que fueran a declarar, como pide el doctor Salle, en la denuncia por la estafa de Fripur? Vamos, amigo, ¿hasta cuándo la justicia uruguaya siempre va a estar para el lumpenaje, para el muerto de hambre? ¿Hasta cuándo va a ser cómplice de la impunidad de los que están saqueando el país? Pero es hora de que vayamos a la puerta de los juzgados, a la puerta de las fiscalías, a reclamarle justicia contra los saqueadores y usurpadores. Yo no digo que perdonemos y se impune el delincuente marginal, no me malinterpreten. Yo pido que aparezcan los fiscales duros que al marginal le dan con un caño para darle a los usurpadores, a los cómplices de los usurpadores, a los que premian las estafas, dándoles puestos de gerencia y presidencia en los entes públicos. Eso es lo que pido. Resulta que ahora... Pero además otra cosa, amigos, que tienen un código mafioso. Está confesado. Si ustedes leen las declaraciones de Constanza Moreira, que siempre son horripilantes, desastrosas. No sé esta mujer de dónde sacó el título, quién le dio el título. Porque honestamente, de republicanismo, de derecho,
de política institucional, y la invito a mi programa a discutir de política, pues yo soy doctor en leyes y ciencias sociales, lo que dice es una barbaridad. Ese cerrar filas para defender al presunto criminal de Sendik. Eso no es defender la institucionalidad, como dijo Topolansky. Eso no es defender la democracia, como dice ella. Una bomba para la democracia. La bomba para la democracia, señora senadora, es tener un gobierno corrupto y vendido. Un gobierno que se vende a la corruptela de la oligarquía internacional que hoy los visita. Hoy tienen al amo de 100 años, ¿cómo se mantiene el viejo? ¿Qué? La tiró, yerba mala no muere. 100 años lo tienen en Punta del Este. Vino a visitar el laboratorio con 100 años. Vino a ver lo espléndido que funciona la izquierda rockefelliana, corrupta y ladrona. Canalla. Que se burla del pueblo uruguayo. Que se burla del sufrimiento del pueblo uruguayo. Porque claro, porque las clínicas de cáncer dan mucha plata. Las clínicas de cáncer, y sobre todo cuando lo primero que haces cuando llegas al gobierno es liquidar a la competencia y tener un oligopolio del tema del cáncer, te da mucha plata. Por eso te podés reír del valor del combustible. Porque no tomás un ómnibus. Porque llegás holgado a fin de mes. Pero si tuvieras que llegar muy justito, si tuvieras que contar los vintenes para subirte arriba de un ómnibus, no ibas a decir, con esa ironía irrespetuosa, ¿crees en los Reyes Magos? No, señor presidente. Por supuesto que el pueblo uruguayo no cree en los Reyes Magos. Cree en una operación de encubrimiento del saqueo que se realizó por su gobierno y por el gobierno anterior de su fuerza política en ANCAP. Eso es lo que cree el pueblo uruguayo. El encubrimiento. Estar tratando de ocultar el saqueo que se llevó adelante con la presidencia de Sendik en ANCAP y con la presidencia de la República del señor Mujica. Que si hubiera una justicia que no estuviera manejada por una maquinaria de impunidad, hoy tenían que estar en el carcelaje declarando por las denuncias que hizo el doctor Salle. Eso es lo que creemos, no en los Reyes Magos. Sabemos perfectamente bien distinguir que los Reyes Magos son los padres y que una empresa no se funde por 4 masitas. Una empresa se funde en una operación dolosa, premeditada, armada, con un esquema de una rosca mafiosa de empresarios que están detrás. Y esta rosca mafiosa de empresarios que están detrás son los que quieren organizar con dinero sucio, con un lavado de dinero, un oligopolio mediático. Por eso usted, señor presidente, ayer levantó la voz con respecto al tema de que quiere una prensa para su gobierno. Vaya que tiene prensa, señor presidente. Usted tiene la cadena, usted tiene los medios alcahuetes, usted tiene la autocensura. ¿Qué más quiere? Lo que pasa es que es tan grande el desgobierno suyo, es tan grande la traición ideológica, es tan grande la entrega a las corporaciones, es tan grande la corrupción, que necesita estar repitiendo como Goebbels 24 horas las mentiras de su gobierno. Y le voy a decir una cosa, señor presidente. No diga disparate. Consulte a sus malos asesores, a sus desastrosos asesores, a ese desastroso ministro de Economía que borró con el codo todo lo que dijo en la década del 70 y hoy es un cipayo del Fondo Monetario Internacional y de las corporaciones. Y es el que lleva hundido a este país en una situación económica desastrosa, endeudado, fundido, con inflación. Y ustedes, que son adulones de las terroristas agencias de calificación, todavía tienen un problema arriba. Con todo ese desastre, las agencias de calificación ya les intimaron a que si no cambia la ecuación del porcentaje de los intereses que están pagando por deuda, si no lo bajan al 8.3 del 13 en el cual están, pierden el grado inversor. Eso que para ustedes es sagrado, el grado inversor, que bien que hablaba mal en la facultad de la década del 70 este señor Astori. Como ven, amigos, por supuesto que profundamente indignado. Me siento indignado y atenazado, es decir, cercado. Cercado porque no veo quién defienda adecuadamente al pueblo uruguayo. Porque golpeo la puerta de la justicia
Y todos los días la justicia me corrobora y me ratifica la actitud de no jugársela. De jugársela en todo caso por la impunidad. Y eso es verdaderamente desesperante. Los que no están en los juzgados, usted amigo que no va a un juzgado, usted no sabe lo desesperante que es. Por eso hoy, para que ustedes aprendan, para que ustedes puedan internalizar la desesperación de un operador jurídico, que además es un operador jurídico heterodoxo, porque dificulto que haya un abogado que diga lo que digo yo, y que ahora a las 11:10 voy al juzgado penal 15 a averiguar en qué está el expediente 2-5810/2016, la denuncia, la única denuncia que hizo un ciudadano de este país con respecto a la aparente, pero muy grande, aparente usurpación de título académico consumada por el vicepresidente de la República. Por eso nos va a acompañar, ya está aquí, el doctor Enrique Viana, para hablar del perfeccionamiento, a mi juicio, y estas son palabras personales, del perfeccionamiento de la maquinaria perversa de impunidad gubernamental fraudeamplista. Vale decir, de una maquinaria que jamás va a meter preso a un gobernante corrupto del fraude amplio, y que fue armada con la complicidad de blancos, colorados e independientes. Yo recién pasaba, amigos, subía esta que está acá es Jackson, ¿no? Subía por Jackson y pasaba por la Facultad de Ciencias Económicas. Y veía esa muchachada joven, de la cual yo añoraba, por supuesto, su juventud, pero no el grado de claudicación actual que tiene el joven universitario. ¿Dónde está la cómplice FEU? ¿Dónde está la cómplice FEU saliendo a denunciar un usurpador de títulos? No, se quedó callada, convalidando al compañero Sendik. ¡FEU traidora! ¡FEU que no defiende a sus universitarios legítimos! ¡FEU traidora como el PIT-CNT! Y se lo digo a toda la FEU, donde quieran, cuando quieran, vengan aquí a defender FEU traidora. Que no dijeron ni una palabra, los profesorones no salió ninguno, los profesorones alcahuetes de la UDELAR, no salió ninguno, al revés, hubo un alcahuete que salió corriendo a buscar los certificados, un loro, se le dice loro porque es más que la gallina verde. Claro, el nivel de indignación es tan grande, amigos, porque esta gente, nada menos que esta gente, que luego habla de armar al pueblo, no lo dice por razones ideológicas, no lo dice por libertario. No, Huidobro, hoy salió en El Observador. Usted está en la misma que todo el fraude amplio. Usted tenía el negocito de la Glock. Claro. Usted se queja del lobby empresarial de las armas, que está impidiendo que la Glock ponga una fábrica de armas aquí. Pero, que un ministro se preocupe por una empresa privada en particular. ¿Y eso no es lobby también? Lobby bueno, lobby malo. Pero qué casualidad que ustedes, cuando hablan los fraudeamplistas, siempre detrás hay un negocito para ustedes. ¿Se dan cuenta? Hoy en El Observador está muy claro. Representantes de Glock retomarán negociaciones con el ejército en próximos días. Miren, amigos, en el sistema capitalista no. En el sistema capitalista, en todos los sistemas, no hay duda. Si una empresa comienza a ser defendida por un funcionario público, desconfíe. Ahí tiene que estar el fiscal, ahí tiene que estar el juez. Venga, señor, a ver cómo es esto de la Glock. ¿Quién representa a la Glock en el país? Lestido. Venga, Lestido. Venga, señor Lestido. Que lo conocí personalmente porque estuve en un procedimiento en el que le habían incautado las armas. Yo defendía a otra persona. Individuo caballero, respetuoso. Estoy seguro que si se le pregunta cómo es este negocio, no tendrá ningún problema en decirlo. Pero aquí,
cuando el ministro salió a hablar de armar al pueblo, no lo dijo por razones ideológicas. Eso fue todo un verso. Lo dijo porque está el negocio de la Glock. Amigos, para cerrar la parte mía y darle la palabra al doctor Enrique Viana, fiscal de menores. Yo voy a pedir que se investigue el dinero que está manejando el señor Pablo Escotelaro. Yo voy a pedir que se investigue los vínculos que tiene con la familia de León y con el propio de León, que estuvo en Alur y que está denunciada la planta de etanol, por lo tanto está denunciado el directorio de Alur, porque vuelvo a repetir, para mí estos dólares que está manejando este individuo, vuelvo a repetir, tienen olor a petróleo. Se lo voy a pedir al juzgado de crimen especializado, ¿verdad?, donde tengo las denuncias de ANCAP, como una continuación, como una amplificación, como una ampliación de las denuncias. Hace rato que vengo diciendo que hay que seguir la ruta del dinero ANCAP, que estos 600 millones de dólares no se pueden evaporar, que estos 600 millones de dólares están. Estos 600 millones de dólares lo está manejando la rosca empresarial que se enriquece mediante la ingeniería jurídica de las empresas privadas con dinero público votado por los 4 partidos del país. Esto es así. Y solo lo hace el doctor Gustavo Salle. Acá no hay un solo político que se afilie a esta investigación. ¿Saben por qué? Porque participaron de la trama criminal votando y viabilizando la ingeniería legislativa y jurídica. Bien, tengan la certeza, amigos, que esto va a entrar al juzgado. Después que entre al juzgado, porque lo más conocido que más de un frente amplista en la red de Twitter, con lo cual naturalmente tengo mi batalla, muchos son rentados, ¿verdad?, porque hay plata para pagarles, me reclaman pruebas. No, están equivocados. Aquí hay una persona que gana un sueldo, y que no es malo, que son los fiscales, que son esos los que tienen que ir a buscar la prueba, y hay un juez que puede procesar de oficio, que no necesita del fiscal, que puede procesar de oficio. Que quede bien claro, amigos, sigue vigente el Código del Proceso Penal, Ley 15.032. Juez puede procesar de oficio. Que no se anime, que ahora estén rendidos a los pies de los fiscales. Bueno, eso es otra cosa. Eso es la parte fáctica. Pero jurídicamente el juez, cualquier juez puede investigar, cualquier juez puede procesar. Y si el fiscal no está de acuerdo, que pida el sobreseimiento, que tiene que ser fundado, que presente un escrito diciendo por qué no procesa, que se la juegue. Vamos a la pausa y volvemos. Aunque esas verdades muestren bichera, donde no hay descaro. Bien, amigos, volvemos. Ahora le voy a ceder el micrófono a nuestro invitado, el doctor Enrique Viana, como lo habíamos prometido, fundamentalmente en nuestra cuenta de Twitter. Yo le insto a todos aquellos que puedan y que estén familiarizados con la tecnología, a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, porque para nosotros es un canal de comunicación muy importante en el que adelantamos muchos conceptos que luego profundizamos aquí en las audiciones de Radio Fénix de El Poder Real. Enrique, bienvenido. Gracias, Gustavo. Buen día. Gustavo, yo vine con la idea un poco de hacerte algunas preguntas, o hacernos algunas preguntas, un poco siguiendo aquello del método socrático, ¿no? A veces tratar de preguntarnos, tratar de reflexionar sobre algunas cosas que están pasando, que algunas son muy evidentes, que rompen los ojos, y todas concentradas alrededor de el nuevo proceso penal que se quiere imponer en el país, que en los hechos ya se está imponiendo, porque incluso tú me has comentado que tienes una cotidiana práctica y asistencia a los juzgados, y que se viene a paso rápido imponiéndose en el país. Yo creo dos cosas en este sentido. Creo que yo, al hacerte estas preguntas que te voy a hacer, de alguna manera se las estoy haciendo a alguien que tiene un conocimiento muy fino, muy dedicado de todos estos temas, que cuando se le habla de qué significa, como decías tú hace un ratito, de entrar a un juzgado penal, sabe perfectamente lo que es entrar a un juzgado penal. Y a veces la gente tiene una perspectiva muy idealizada de lo que significa un juzgado penal o la actividad judicial en un juzgado, y sobre todo en un juzgado penal. Bueno, entonces voy a proceder. Yo te voy a leer las preguntas
todas un poco en borbollón, apurado, para que a partir de eso podamos hacer unas reflexiones. Una de las primeras cosas que me estoy preguntando es si es compatible un proceso oral y público penal, como tanto se nos ha bandereado, tanto se nos ha dicho, sobre todo por la doctrina y por los grandes profesores de la facultad de Derecho Penal y de Derecho Procesal, si es compatible un proceso oral y público con una sociedad como la nuestra, una sociedad pequeña, una sociedad fracturada, disgregada, en crisis, y una sociedad con mucho temor, con mucho miedo de salir a la calle y que no lo rapiñen a 2 metros de salir a la calle o al momento de regresar de la calle a su domicilio. ¿Es posible que haya un proceso oral y público donde en una sala de audiencia se van a ver a los ojos el presunto rapiñero y la víctima? ¿Es eso posible? ¿Vamos a ir a ese proceso oral y público o vamos a ir a otra cosa? Claro. Donde el individuo, el damnificado, la víctima va a estar escondido. Yo supongo que, me acuerdo que había algunos procesos penales que se habían hecho en Colombia donde se les ponía una capucha, incluso hasta los propios jueces. Todos encapuchados. Todos encapuchados. Bueno, ¿vamos a ir a eso o a eso otro? ¿O no vamos a ir a nada de eso? Y esto es todo un poco de puesta en escena en ese sentido. La otra pregunta que me hago, quizás un poco más técnica, pero tú algo mencionaste. Estamos viviendo procesos invertidos. Mientras tenemos un proceso civil, donde se le dan poderes inquisitivos al juez para intervenir, donde el juez es el que pregunta primero, a todo aquel que haya ido a un juicio de divorcio va a observar que el juez es el que pregunta primero y no las partes, siendo que el proceso civil legítimamente es un proceso de partes, es un proceso que tiene mucho de civil, mucho de privado, o que hace a lo privado. Sin embargo, tenemos un proceso penal que es totalmente al revés. Al juez se le quitan todos los poderes. Algunos de los poderes que tiene el juez ya los abandonó de hecho el juez. Abdicó de un deber, como es el procesamiento de oficio. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste. Esto ocurrió allá en los 96, 97. Sí, fue un abandono de un deber, lo cual es grave, que no tiene respaldo legal y no tiene respaldo legal hoy. Hoy los jueces pueden procesar de oficio. Y eso provocó un desequilibrio. Porque al entregar el poder para decidir si se procesa a alguien al fiscal en exclusividad, se provocó un desequilibrio absoluto. Desequilibrio que se va a acentuar aún más cuando sea monopólica, sí, la actividad del fiscal y cuando tengamos fiscales ya definitivamente sin independencia técnica, más allá de que yo creo que hoy ya hemos perdido la independencia técnica. Otra pregunta. Se está desconociendo que el artículo 27 de la Constitución da a entender que cuando hay delitos de determinada gravedad que ameritan una determinada pena, la pena de penitenciaría de 2 años, ahí no se puede dar la libertad provisional y no se puede procesar sin prisión. Y me llama la atención porque he visto algunos jueces, de los que tengo un muy buen concepto, como el doctor Oanian, que está hablando y algunos otros juristas que están hablando de que en algunos tipos de rapiñas, que tienen pena mínimo de 4 años y pico para arriba, allí habría que buscar una fórmula para que, sin modificar la ley, esos delitos ameritaran penas alternativas o mecanismos de excarcelación. No, realmente no entiendo eso, cómo se va a compatibilizar con lo que dice el artículo 27 de la Constitución. Otra pregunta está vinculada así con colocando a los fiscales en las comisarías, como todo indica que se viene y ya se está organizando de esa manera. Realmente no pasamos a un régimen despótico, ¿no? Un régimen de poder único, ¿no? Podemos decir poder único, pero yo creo que a esta altura ya tenemos que hablar de un régimen despótico, ¿no? Donde las libertades de las personas ya no van a estar en manos de los jueces, sino que van a estar en manos de una agencia dependiente del poder de turno. Y la última está vinculado al tema de estos días, y yo vengo citando habitualmente ahora el caso Lula, como también cité el caso de la FIFA, porque creo que son dos casos que tienen mucho paralelismo en cuanto a la metodología de acción por parte de la justicia. ¿No será que estamos favoreciendo la corrupción en la medida que le damos una discrecionalidad muy amplia a los funcionarios estatales, llámense fiscales o llámense jueces, para pactar con los delincuentes? Resulta que ahora tenemos tal del Sirio, y en la noticia que salió en El País hace un par de días, está muy interesante porque dice que el medio de prensa brasileño dice que obtuvo copias del acuerdo de delación premiada negociado.
entre la Procuraduría General, la Fiscalía, y Amaral, del Sirio Amaral, que es el individuo que entrega, aparentemente, a cambio, vamos a verlo ahora, de una prisión domiciliaria. Dice que desde el 19 de febrero cumple prisión domiciliaria. Parece que estas declaraciones que hizo las hizo en octubre, ¿no? Y en febrero obtiene la prisión domiciliaria a cambio de estas declaraciones. La revista, o sea, la revista Istoé, que es la revista brasileña que presenta el documento, dice, la revista aclaró que el documento de unas 400 páginas aún no había sido aceptado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que cuestionó una cláusula de confidencialidad exigida por el defenestrado senador petista, que es este individuo que delata a cambio de prisión domiciliaria a Lula y a la presidenta Dilma Rousseff. Estas formas de actuación, estas metodologías de actuación, donde de alguna manera el sospechado de corrupción lo traemos a nuestro juego, porque si el sospechado de corrupción le decimos, hermano, te vamos a ofrecer una prisión domiciliaria a cambio que delates, le estamos ofreciendo un nuevo negocio. Esto no significa corromper, esto no significa que el Estado se transforma en un corruptor, para volver a corromper al corrompido o al que fue corruptor a su vez de otros funcionarios públicos. Entonces, una vez que entramos en esa jungla, una vez que entramos en esa cancha, yo lo he dicho más de una vez, la mafia contenta. La mafia contenta, porque dice, a mi juego me llamaron. Claro. Pero ahí se empiezan a plantear una cantidad de problemas. ¿Cómo se va a documentar esto? ¿Se va a hacer en forma secreta? Porque realmente... y ahí empezamos con, esto viola el principio de igualdad, porque el que tiene puede negociar, el que no tiene no puede no negociar. Tal cual. También genera este tipo de problemas, quizás vos me dirás más pequeños, pero no tan pequeños cuando vemos las consecuencias. ¿Qué pasa con el incumplimiento? ¿Qué pasa si el corrupto, entre comillas, incumple su pacto en alguno de sus aspectos? ¿Lo vamos a sacar de la prisión domiciliaria y lo volvemos a la cárcel? ¿Lo volvemos a concar, para poner el ejemplo más conocido de los uruguayos? ¿Qué pasa si el que incumple ese pacto es el funcionario público corruptor, ¿no? El que lo llevó a hacer el pacto? ¿Cómo se dilucida ese incumplimiento? Y alguien me decía el otro día, bueno, allí aparecerán los sicarios. Y bueno, por supuesto, porque cuando a la mafia la llaman a su juego, la mafia tiene sus respuestas y dice, si a mí me decís que yo pagando obtengo una prisión domiciliaria, yo pago y obtengo una prisión domiciliaria. Ahora, si me devolvés a los 10 minutos, me devolvés a la cárcel y no cumplís con tu parte, yo tengo mi manera de arreglar los asuntos. Yo tengo mi manera, y mi manera es una ejecución muy rápida, ¿no? Muy sumaria y muy rápida. Entonces, a todas estas cosas nos está llevando esto. Y yo insisto, tomo algo que tú dijiste. Yo quizás no le echo tanto la culpa al estudiante de la facultad, porque sé que el estudiante de la facultad le llaman la atención estos temas y quiere saber de estos temas. El problema es que cuando va a la facultad que sea de ciencias económicas, de ciencias sociales, facultad de derecho, la que tú te imagines, quiere saber de estas cosas. Pero cuando hay un mutis y un silencio absoluto del profesorado, no tiene manera. Se encuentra mirando una pared, y entonces no tiene manera de obtener respuestas de esto. A mí me llama profundamente la atención el silencio atronador que existe hoy de parte de la doctrina de derecho para hablar de este tema. Me refiero concretamente a este tema de los pactos, porque estamos entrando en un callejón del cual no hay salida. Estamos legitimando, estamos favoreciendo mecanismos de corrupción. Los estamos poniendo en la ley, los estamos poniendo en un código de proceso penal. Y nadie dice nada. Ahora, estas locuras, entre comillas, que dice quien habla, no las dice quien habla. Lo dice la doctrina norteamericana, John Lanvin a la cabeza. Lo dice nada menos que Luigi Ferrajoli, que ha estado acá en el Uruguay, hablando de un proceso perverso, hablando de un proceso inmoral, hablando de un proceso que nos retrotrae, dicen ellos, al medioevo, inquisitorial, y nos retrotrae la tortura. Yo pongo dos ejemplos que no son míos, son sacados incluso de la doctrina. Uno es el de Juana de Arco. A Juana de Arco, cuando la detienen y la acusan de brujería, ella niega la brujería, la torturan y al final termina admitiendo. Termina admitiendo la tortura. Momentos después se desdice y vuelve, digamos, a sus cabales y se desdice. Bueno, la queman en la hoguera. Otro caso que pongo es de un jurista que explica por qué ese afán por negociar para obtener una confesión y a cambio de lo que fuere. Y él dice, es mucho más fácil. Toma la imagen de la India, es un jurista inglés, toma la imagen de la India, de cuando Inglaterra tenía sus colonias establecidas en la India, y dice, es mucho más fácil frotar pimienta en un pobre desgraciado a la sombra de un árbol que salir al sol a buscar las pruebas. Claro.
como una imagen muy clara. Es el eficientismo famoso. Ahora, en función de todas esas cosas, ¿vamos a favorecer estas formas de corrupción? Yo espero, te lo digo sinceramente, Gustavo, que el caso Lula le abra los ojos a muchos que se pensaban que a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. Porque ese lamentablemente es uno de los mayores problemas que tenemos la mayor parte de los uruguayos. La falta de empatía, la falta de colocarnos en los zapatos del otro. Nunca pensar, nunca tener en la cabeza que a nosotros nos puede pasar. En el prólogo, creo que alguna vez lo hemos comentado, en el prólogo del libro del insigne jurista Soler, argentino, en unos prólogos escritos ya en la década del 30, 40, él ponía un ejemplo en el cual determinadas leyes que habían sido votadas por un gobierno argentino, leyes creo que estaban vinculadas al agio cambiario y una cantidad de cosas, cuando ese gobierno cae, incluso cae violentamente por un golpe de Estado, y vuelve el nuevo y entra el nuevo gobierno, los gobernantes del gobierno que habían votado la ley, que habían promovido la ley, terminan siendo procesados por la ley que habían sido procesados con un nuevo gobierno. Él decía que esa es la definición de la objetividad del derecho penal. Yo creo que es, más allá de la objetividad del derecho penal, es eso de lo que hablamos. Ojo con escupir para arriba. Ojo con creer que a mí no me va a pasar. Y yo espero que esto del caso Lula, en muchos aspectos, sirva para que algunos pongan las barbas en remojo. Sinceramente. E incluyo en eso de las barbas en remojo, incluyo a muchos jueces y fiscales. Claro, correcto. Vayamos por parte, porque tú hiciste una serie de preguntas. Correcto. No es la primera vez que alguien que denuncia o alguien que testifica y que vive en un barrio periférico sufre consecuencias verdaderamente violentas. Venir del juzgado, llegar a su casa y encontrarla prendida a fuego. Correcto. Estoy hablando de casos reales, que me tocó sí, intervenir. Otra situación que me tocó intervenir es el de personas que están amenazadas de muerte, personas que se han negado a testificar y personas que se han negado lisa y llanamente a denunciar. Correcto. Así que con respecto a la primera pregunta... Todo eso se ve en la práctica de todos los días. Ustedes tengan claro que obviamente la gente está atemorizada, la gente está en un país en el que el ministro de Defensa advirtió sobre armarse para cuidarse del gobierno delincuencial y de la delincuencia marginal. Que después haya aparecido el tema del negocito no resta importancia ni fundamentación a la primera parte, es decir, la alerta sobre la criminalidad gubernamental y la criminalidad marginal. La segunda pregunta que hacías, Enrique... Era con la inversión de los procesos, ¿no? Un proceso civil. Sí, bueno, esto es muy importante. Yo quiero que sepan que esto es muy importante. Las modificaciones que por la vía fáctica, por la vía de los hechos, se ha introducido en la operativa procesal penal de nuestros días, es la destrucción del derecho público, ¿verdad? El derecho penal es un derecho público, es un derecho que importa a la sociedad, que no es disponible, ¿verdad? Y ha sucedido todo lo contrario. Se han incorporado institutos de carácter privatísticos, es decir, institutos que hacen más bien al derecho comercial y al derecho civil, a un derecho de partes y fundamentalmente a un derecho con contenido patrimonial. Correcto. Curiosamente advertimos también una voracidad de carácter económica por parte del Ministerio Público y también del Poder Judicial. Han habido leyes inconstitucionales que permiten, por ejemplo, el embargo de los bienes de la persona que está amparada por el principio de inocencia. Eso sucede sobre todo en crimen organizado. Se dan las incautaciones y se dan las confiscaciones en una forma tan generalizada, es decir, se le imputa a los bienes del indagado, ¿verdad?, una procedencia ilícita, aun cuando muchas veces puede estar justificando dinero bien habido. Yo sé que ustedes se van a sentir tentados a decir, bueno, pero el crimen organizado tiene formas de actuación que ameritan una adecuación por parte del sistema judicial. Ese es el verso que nos venden, porque yo les quiero decir algo. Esa adecuación, muchas veces de carácter absolutamente ilegal e inconstitucional, se hace para los delitos o para las organizaciones de carácter meramente marginales. No se hace para el verdadero crimen organizado. Si ustedes me dicen que en el caso de ANCAP
los teléfonos de Sendik estaban intervenidos, que los teléfonos de Mujica estaban intervenidos, que los teléfonos de estos empresarios que conforman la rosca estaban. Yo entonces allí empiezo a decir, bueno, en realidad esta gente quiere estos elementos para investigar a fondo. Pero no es así. El crimen bien y mejor organizado es el crimen entre la mafia y el gobierno. La historia demostró que la mafia tenía absolutamente comprado a J. Edgar Hoover. Es decir, que todo lo que se exponía propagandísticamente con respecto a Hoover sobre su eficiencia para luchar contra el crimen organizado era mentira. Era el crimen organizado de bajo nivel. El gran crimen organizado de la mafia estaba enquistado en el gobierno y tenía al fiscal general Hoover como el principal encubridor. Gustavo, si tú me permitís, yo te voy a poner otro ejemplo que hace a la mafia, ¿no? A la mafia, a la originaria, a la de Sicilia, ¿no? Cuando mueren aquellos dos jueces, Falcón, el hermano Pulitzer. Ahí está. Cuando mueren ellos dos, más allá de los homicidios, lo que supuso el homicidio de ambos jueces, inmediatamente en Italia se cambió el proceso penal. Giovanni Falcone era un juez de instrucción, era un juez que procesaba de oficio, era un juez que no necesitaba un fiscal que le viniera a decir. Lo asesinan vilmente cuando lo matan junto con su mujer en un vehículo con una explosión, y luego matan, ahora se me está escapando el nombre del otro juez que retoma la investigación. Ambos eran jueces de instrucción. ¿Qué se hizo después de los homicidios esos? Se cambió el proceso penal y se pasó a un proceso acusatorio. Se eliminó el juez de instrucción. ¿Qué consigue el poder de la mafia enquistado en el poder público, en las autoridades públicas? Consigue el dominio de los juicios. Correcto. Porque ya no va a haber jueces de instrucción que en forma independiente inicien una investigación de esa. O sea, que hubo dos ejecuciones, si tú querés. Una ejecución fue la ejecución de matar a los jueces. La otra ejecución fue cambiar el proceso para que no volvieran a surgir jueces de esas características. Entiendan, amigos, que naturalmente los académicos, los propaladores de este código que viene del Departamento de Estado de Estados Unidos, es lo que se llama la estandarización del derecho colonial, es decir, que exista un mismo derecho en todos los países. Por eso se trajeron instructores chilenos, colombianos, americanos, para que enseñaran a nuestros fiscales. Se les vende, naturalmente, como se vendió con el caso Hoover, una propaganda de carácter goebbeliana. Le van a hablar del narcotráfico. Ustedes tengan presente lo siguiente, amigos. La persecución del narcotráfico en todos estos países es la persecución a nivel marginal, en el último eslabón de la cadena. Se va a algunas bocas de pasta base, a algunas. Nunca el crimen organizado va a sentir el rigor de una investigación en la parte medular del sistema criminal capitalista, que es el sistema financiero. Miren, aquí hubo solo una jueza que allanó un banco, que es la doctora Adriana de los Santos, a quien le profeso mucho cariño, aunque naturalmente recibe a veces palos en estas audiciones, pero en lo personal le tengo mucho cariño a la doctora Adriana de los Santos, y sé perfectamente bien lo mal que pasó el día que allanó un pequeño banco offshore en el World Trade Center, ¿verdad? Que inclusive salió el lobby banquero masón sionista de nuestro país, judeo sionista de nuestro país, a pedir la cabeza de ella. Ustedes tengan presente lo siguiente: si el narcotráfico se corta la vía de liquidez más importante que tiene el sistema capitalista. Por lo tanto, toda esta lucha contra el narcotráfico es una gran mentira. Es una gran mentira. Si usted quiere atacar el narcotráfico, ataque a los banqueros. Si usted quiere terminar con el narcotráfico, termine con los banqueros. Obviamente, si termina con los banqueros, va a terminar con la plaga de la humanidad, va a terminar con una cantidad de cosas malas que nos están asolando. Pero una cosa importante... sí, la otra cosa sería, perdóname que te interrumpa, sí, porque ese itinerario de ideas da para mucho. La otra cosa sería eliminar el narcotráfico como delito, con lo cual se produce el mismo problema que decís tú, porque la liquidez, ese dinero sucio, no dejaría al menos en gran parte de ser sucio. Claro. Y la cuantía sería otra. La cuantía sería no. Exacto. Es decir, es la otra posición, que es la posición, digamos,
la que establece la libertad total de... Sí, la libertad total de comercio, total, Exacto. como si fuera el comercio de queroseno. Exacto. Si alguien quiere tomar queroseno o alguien quiere tomar cocaína, Claro, en definitiva claro. están dentro de su libertad. No, yo te iba a consultar sobre, o más que consultar era levantarte un centro, con respecto al tema de la instancia privada. Es decir, darle al particular la posibilidad de investigar, además del fiscal. Que, curiosamente, en esta modificación legislativa, no se habilita esa investigación, esa acción privada. No se habilita la acción privada. Tú mencionaste algo cuando hablaste de los tribunales populares que a mí me hizo acordar el tema de los jurados. Tampoco se habilita el tema de los jurados. Se habilita el jurado, exactamente. Yo creo que con una sociedad tan pequeña como la nuestra, los jurados no podrían funcionar. Sí creo que la acción de parte privada, la denuncia, la posibilidad de que el denunciante se transforme, denunciante, ofendido, víctima, damnificado, se transforme en parte en el proceso, sería una opción muy importante, porque significaría, así funciona en muchos estados de Estados Unidos, como un mecanismo de control para lo que el fiscal hace y sobre todo para lo que el fiscal no quiere hacer por distintos motivos. Entonces sería un mecanismo que obligaría al fiscal a decir, a jugársela, decir, mira, acá no hay delito, acá no tengo prueba, no pido nada, pero el denunciante puede, si quiere, seguir el accionamiento y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Bien, eso no está previsto. Tenemos pocos minutos, pero te quiero interrogar pero curiosamente, Gustavo, eso está previsto en la Constitución como una posibilidad. Está previsto en la Constitución. Como está previsto también el jurado como una posibilidad. Exacto. Pero esos dos mecanismos, que son mecanismos en Estados Unidos de garantía frente a los superpoderes que se le dan a los procuradores generales, sin embargo acá los traemos. Lo cortaron, exactamente. Yo sé que sos un estudioso del caso Nisman. Correcto. Porque es un caso muy importante, emblemático y además demuestra claramente la perversidad del actual sistema que se quiere imponer en el Uruguay a instancias de la Embajada de Estados Unidos y fundamentalmente del fiscal general, ¿verdad? Fiscal general inconstitucional. La Fiscalía es dueña de la prueba. Por lo tanto, la Fiscalía, si quiere, muestra la prueba, selecciona la prueba, deja por el camino prueba y aporta otra. Correcto. Eso le da discrecionalidad absoluta para establecer la impunidad. Para llevar lo que la Fiscalía quiera. Ahí está. Para sí llevar en aquellas cosas en las que haya intervenido el juez. Si ha habido una orden de allanamiento, tendrá que llevar los resultados de la orden de allanamiento porque se la tuvo que pedir al juez y el juez tuvo que intervenir. Para llevar aquellos elementos que la defensa sí haya participado. Obviamente, si se le toma declaración al imputado en la seccional, va a estar el defensor y ese tipo de elementos los va a tener que llevar. Pero si descubre una prueba que exculpa a la persona que está persiguiendo, o si tiene algún otro elemento que culpa a otros, por ejemplo, sobre todo si vamos a ir al sistema de pactos, porque esto está muy entramado con el sistema de pactos. Discrecionalidad absoluta, principio de no obligatoriedad de la acción penal, principio de oportunidad, pero el que más me preocupa es el de no obligatoriedad. Violación del principio de legalidad. Violación del principio de legalidad y con eso violación del principio de libertad. Y con eso violación del principio del republicanismo. Por supuesto. Un derecho de privilegio. Y si tú quieres agregarle un elemento más, igualdad ante la ley. Porque cuando yo negocio contigo y no negocio con el que está al lado, realmente estoy haciendo dos estatutos jurídicos absolutamente distintos. En realidad, cuando uno observa el caso FIFA, yo no le pongo nombre de persona, pero cuando uno observa el caso FIFA o cuando uno observa el caso Lula, o el del Sillio, sí, o aún el caso Nisman, lo que uno observa son los privilegios, es decir, hay una concesión de privilegios, pero ya no son títulos nobiliarios, son mecanismos que te permiten ir a una prisión domiciliaria o ir a Concar. En el caso de Nisman se da esta otra cosa, tanto la investigación de la AMIA como la propia muerte de Nisman, tienen esto. La Fiscalía retuvo en el caso de la AMIA por 7 u 8 años un expediente una investigación administrativa, ni siquiera podemos hablar de expediente, la retuvo en sede administrativa sin llevarla al juez. En el caso de Nisman pasó lo mismo hasta que una juez decidió tomar cartas e intervenir y ahora la juez se apartó, aunque la juez se apartó ya aclarando que la fiscal había algunas denunciando a la fiscal. Sí, denunciando a la fiscal que no había incorporado parte del testimonio de un testigo clave en el asunto. Bueno, todas esas manipulaciones me dirán con que se pueden hacer también, pero mucho más difícil hacerlas en el humilde proceso penal del expediente judicial. Sí, señor. Con el juez instructor. Con el juez instructor, pero yo le atribuyo, voy a reivindicar el expediente judicial. Es cierto que el expediente se puede romper, que el expediente se puede alterar, que el expediente se pueden colocar cosas que no se hicieron, o se le pueden sacar cosas que se hicieron, se le puede hacer. Pero en este otro sistema donde no va a haber expediente, se puede hacer cualquier cosa, efectivamente.
Pero piensen lo siguiente, amigos. Normalmente, los delitos más dañinos para la sociedad, es decir, los de mayor trascendencia, son los delitos precisamente del gobierno trabajando con los empresarios. Son los delitos del cuello blanco. Esos delitos con este sistema... Que, Gustavo, yo te voy a hacer una acotación, sí, porque a veces uno la obviedad de las cosas... La corrupción, la definición de nuestros doctrinos, sí, de la corrupción. La corrupción siempre implica eso, una relación bilateral, claro, donde uno de las partes es un funcionario, claro, público. Claro. Es decir, no hay otra forma de corrupción. Entonces, para redondear, y esto va por mi cuenta, estas modificaciones del código es el código que quiere la patota fraudeamplista para seguir saqueando al país y tener una maquinaria de impunidad. Cuando ustedes escuchen un académico defendiendo el código, acuérdense de estos conceptos. Es la patota saqueando que quiere una maquinaria de impunidad. De lo contrario, habrían arbitrado la acción privada y le hubieran permitido al doctor Salle poder denunciar y buscar pruebas. Amigos, el próximo miércoles sí, es de media hora y estamos negociando con la radio la posibilidad de que aquí en más tengamos una hora los lunes. Todo dependerá de la buena voluntad de la radio y del bolsillo del doctor Salle. Que pasen ustedes muy bien. Puesto la marca.